axial, arteria radial, cubital, y luego en la mano tenemos los arcos palmares, superficial y profundo. ¿Cuál es la primera arteria que vamos a estudiar? Arteria axilar. ¿De dónde se origina la arteria axilar? La subclavia cruza la clavícula, se convierte en arteria axilar. Entonces, el origen de la arteria axilar es continuación de la subclavia. Una vez que cruza la clavícula, la arteria subclavia cambia de nombre a arteria axilar. ¿Hasta dónde se considera arteria axilar? Hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Entonces, cuando cruza el músculo pectoral mayor, arteria axilar cambia de nombre, arteria braquial. Entonces, ¿qué arteria es esta arteria? Subclavia. Cruzó clavícula, arteria axilar. Cruzó borde inferior del pectoral mayor, arteria braquial. ¿Cómo está formado el paquete vasculonervioso braquial? Arteria braquial, venas braquiales, nervios medianos. Hay paquete vasculonervioso braquial. Músculo satélite del músculo bíceps braquial. Es el músculo satélite del paquete vasculonervioso. El músculo satélite de la arteria axilar es el músculo tóraco-braquial. Muy bien. Arteria subclavia. Arteria axilar. Aquí, arteria braquial. Paquete vasculonervioso braquial. Aquí vemos que hay una arteria, la arteria braquial. Hay dos venas braquiales y un nervio medial. Paquete vasculonervioso braquial o del brazo. Y aquí el músculo satélite es el bíceps braquial. Cabeza larga, cabeza corta. La cabeza corta es la que está en relación al paquete vasculonervioso. Y aquí vemos que la arteria axilar, su músculo satélite, es el córaco braquial. ¿Qué otro nombre tiene el córaco braquial? ¿Qué otro nombre tiene? Músculo perforado. ¿Quién es el nervio perforante? El nervio. Vimos la clase pasada, chicos. Este es el nervio músculo cutáneo que perfora el músculo córaco braquial. Bueno, aquí vemos las ramas de la arteria axilar. Pero esto es muy fácil de seguir. Veamos. Aquí vemos la arteria subclavia. Cruzó clavícula, arteria axilar. Cruzó pectoral mayor, arteria braquial. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria axilar? La arteria braquial, también llamada arteria humeral, es la rama terminal de la arteria axilar. La mamaria, depende, hay dos mamarias. La mamaria interna es de la subclavia y la mamaria externa es de la axilar. Bueno, aquí vemos la arteria axilar. ¿Cuál es la primera rama que origina la arteria axilar? La arteria torácica superior para los músculos intercostales.
arteria axilar origina el tronco tóraco-acromial. ¿Para qué sirve el tronco tóraco-acromial? ¿Qué músculo está aquí? Pectoral menor, pectoral mayor. Aquí estaría el músculo sublabio. Aquí estaría el músculo deltoides. El tronco tóraco-acromial sirve para nutrir al pectoral menor, pectoral mayor, sublabio y al músculo deltoides. Entonces, ¿para qué sirve el tóraco-acromial? Para nutrir a los músculos de la cintura escapular. Estas son para el deltoides. Sí, normalmente el deltoides, como es un músculo grande, suele tener más de una arteria. Luego tenemos la arteria que es para la glándula mamaria. Esta sería la mamaria externa, para la glándula mamaria. Recuerda, la mamaria interna es rama de la subclavia y la mamaria externa rama de la axilar. Luego tenemos la rama más voluminosa que es la arteria subescapular. La subescapular. Una rama para el dorsal ancho, una rama para el cerrado anterior y la otra rama que es para los músculos de la escápula, como el subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y la contractura Sí. Entonces, quiero que miren aquí, arteria subescapular. Está debajo de la mamaria externa. Y luego tenemos las circunflecas humerales. ¿Por qué se llaman circunflecas? Porque están alrededor del cuello quirúrgico. Entonces, es fácil de recordar. Primera arteria que vemos, subclavia. Cruzó la clavícula, arteria axilar. Cruzó borde inferior del pectoral mayor, arteria braquial. La rama terminal de la arteria axilar es la arteria braquial. Luego, las ramas colaterales de la arteria axilar son torácica superior, el tronco tóraco-acromial, la mamaria externa, la arteria subescapular y las circunflecas humerales. Algo muy importante, ¿dónde están las circunflecas humerales? Nivel del cuello quirúrgico. ¿Qué nervio acompaña a estas arterias? El nervio que va a terminar en el deltoides. El nervio axilar. Muy bien. Esto es importante. Este es el músculo pectoral mayor, pectoral menor. Si ustedes ven con cuidado aquí, músculo deltoides, músculo pectoral mayor, que fue cortado, músculo bíceps braquial, cabeza larga, cabeza corta. Entre el deltoides y el pectoral mayor está el surco deltopectoral. ¿Qué vena encontramos ahí? Venas cefálicas. Encontramos en el surco deltopectoral. ¿Dónde termina la vena cefálica? En la vena axilar. Ahora vamos a hablar sobre la arteria braquial. ¿De dónde se origina la arteria braquial? Es continuación de la arteria axilar, borde inferior del pectoral
La arteria braquial, ¿qué otro nombre tiene? Arteria humeral, porque está en relación con el húmero. La arteria braquial forma parte del paquete vasculonervioso del brazo. Y aquí vemos que la arteria braquial, por debajo de la articulación del codo, ¿cuáles son los huesos que se articulan aquí? Húmero, radio y cúbito. Por debajo de la articulación del codo, la arteria braquial se divide en radial y cubital. Entonces, origen de la arteria braquial, continuación de la arteria axilar. ¿Cuántas ramas terminales tiene la arteria braquial? Dos. Radial y cubital. Dos ramas. Vamos a hablar un poquito de las relaciones importantes. Músculo deltoides, inervado por el nervio axilar. Músculo pectoral menor. ¿Dónde está el pectoral mayor? Aquí. Siempre el pectoral menor se inserta en la apófisis coracoides, junto al coraco braquial y la cabeza corta del bíceps. Algo importante, aquí vemos músculo deltoides, inervado por el nervio axilar. Aquí vemos el músculo bíceps braquial. Este es el tendón del bíceps, cabeza larga del bíceps, cabeza corta del bíceps. ¿Con quién se relaciona la cabeza corta? Con el coraco braquial. El coraco braquial es el músculo perforal. Algo importante, bíceps braquial, coraco braquial y músculo braquial están inervados por el nervio músculo cutáneo. Y el músculo cutáneo perfora el músculo coraco braquial. Si ustedes miran aquí, ven aquí que hay una raíz lateral y una raíz medial. ¿Qué nervio se formó? Nervio medial. La arteria braquial está acompañada por el nervio medial y juntos forman paquete vasculonervioso. ¿Cuál es el músculo satélite del paquete vasculonervioso? Bíceps braquial. ¿Cabeza larga o cabeza corta? La cabeza corta del bíceps, porque es la que está en relación con el paquete vasculonervioso. El nervio mediano aquí, luego pasa detrás del músculo pronador redondo. Detrás del pronador redondo pasa el nervio mediano. ¿Y cómo se llama este músculo que está aquí atrás? Tríceps, inervado por el nervio radial, inervado por el nervio axilar, inervados por el nervio músculo cutáneo, inervado por el nervio radial. Entonces, el nervio mediano no inerva ningún músculo del brazo, inerva los músculos del antebrazo, pronadores y flexores. El nervio mediano, ¿cuál es su músculo satélite? El pronador redondo. No se confundan. Músculo satélite, la arteria axilar, el músculo coraco braquial, satélite del paquete vasculonervioso
bíceps braquial, satélite del nervio mediano, pronador redondo, porque siempre el nervio mediano cruza detrás del pronador redondo. Igual que el coraco braquial suele estar perforado por el nervio musculocular, pero hay casos donde el nervio no perfora el músculo. Sí hay casos, en amor que creo que hay unos 4. Siempre hay excepciones a la norma. Ahora, aquí vemos qué arteria. Axilar, qué arteria. Braquial, qué arteria. Radial, cubital. Si ustedes miran con cuidado, se pueden distinguir las ramas de la arteria axilar. Esta primera rama aquí que origina es la torácica superior. Después está el tronco tóraco acromial. Luego está la mamaria externa. Luego está la subescapular y la circunfleja humeral. Borde inferior del pectoral mayor, la rama terminal de la arteria axilar es la arteria braquial. La arteria braquial, cuando llega aquí debajo de la articulación, se divide en radial y cubital. ¿Cuántas ramas terminales tiene nuestra arteria braquial? Dos. La radial es la rama lateral y cubital es la rama medial. Algo muy importante, solo mirando esta imagen ya podemos ver que la arteria braquial, ¿dónde se localiza? ¿En la parte anterior o en la parte posterior? En la parte anterior. Entonces, ¿qué ocurre con el músculo tríceps? Porque recuerden, esta arteria, la arteria braquial, debe originar ramas musculares. ¿Para qué músculos origina la arteria braquial ramas musculares? Para el coraco braquial, bíceps braquial y músculo braquial. Entonces, ¿qué ocurre con el tríceps? ¿De dónde recibe oxígeno? De la arteria braquial profunda. ¿De dónde nace la braquial profunda? Es una rama colateral de la arteria braquial. Entonces, chicos, ¿quién va a nutrir al bíceps, coraco braquial y braquial? La arteria braquial. ¿Y quién va a nutrir al tríceps? La arteria braquial profunda. ¿Dónde encontramos la braquial profunda? En la parte posterior. ¿Cómo se llama ese canal donde pasa la braquial profunda? El canal de torsión del húmero. ¿Qué nervio acompaña a la arteria braquial profunda? El nervio radial, que justamente inerva al tríceps. Entonces, ¿cuál se considera la rama más importante de la arteria braquial? La rama colateral, la braquial profunda. ¿Qué nervio acompaña a la braquial profunda? Nervio radial. ¿Y por dónde pasan? Por el canal de torsión del húmero. No, el triángulo es un espacio virtual. El canal de torsión es el surco que hay en la cara posterior del húmero. Entonces, chicos, ¿cómo se llama esta arteria? Braquial. Esta arteria braquial profunda. Esta arteria radial. Esta arteria cubital. Solo mirando esta imagen notamos otra cosa. Membrana interósea. ¿De dónde nace el tronco
la membrana interósea, ¿qué función cumple? Unir radio y cúbito. Y es una membrana vascular, significa que recibe oxígeno de las arterias. Bueno, ahora ya saben todo el trayecto principal. Arteria, axila, rama, torácica, tronco, tórax acromial, arteria, mamaria externa, arteria, circunfleja, humeral. ¿Qué nervio acompaña a las circunflejas humerales? El nervio axilar. Arteria axilar continúa como arteria braquial. Braquial forma parte del paquete sacroiliaco. La rama más importante de la arteria braquial es la arteria braquial profunda, que pasa por el canal de torsión, acompañado del nervio radial. La arteria braquial se divide en radial y cubital. De la cubital nacen las interóseas, anterior y posterior, para la membrana interósea. La anterior es esta que está aquí más grande y la posterior es esta más pequeña. Siempre la arteria cubital va a originar la interósea, que luego se divide en anterior y posterior. ¿A quién nutren las arterias interóseas? A la membrana interósea. Bueno, ¿cómo se llama esta arteria? Braquial. Arteria radial. Arteria cubital. Tronco de las interóseas. Interósea anterior, interósea posterior. ¿Cómo termina la arteria radial? Termina formando el arco palmar profundo. ¿Por qué se llama palmar? ¿Dónde se ubica? En la palma de la mano. ¿Cuántos arcos palmares hay? Dos. Tenemos el arco palmar superficial y tenemos el arco palmar profundo. ¿Cómo se forma el arco palmar profundo? ¿Cuál es la arteria principal? Radial. Entonces, la arteria radial viene y se une con la arteria palmar profunda y ahí se forma el arco palmar profundo. Entonces, ¿cuál es la arteria principal que forma el arco palmar profundo? La arteria radial. ¿Con quién se une la arteria radial? Con la palmar profunda. ¿De quién es rama la palmar profunda? De la cubital. Y ahí, al unirse la arteria radial y palmar profunda, se forma el arco palmar profundo. Este arco va a nutrir los músculos profundos de la palma de la mano. Algo muy importante y que obviamente voy a preguntar: la arteria radial se ubica dentro del canal del pulso. ¿Cuáles son los músculos que forman el canal del pulso? ¿Qué músculo está aquí? Flexor radial del carpo. Y aquí el braquio radial. ¿Y qué se forma ahí? Canal del pulso. ¿Qué se siente? Pulso de la arteria radial. Entonces, ¿dónde localizamos la arteria radial? En el canal
extensor radial del carpo y aquí braquio radial. ¿Qué se forma entre los dos? El canal del pulso. ¿El pulso de qué arteria se sigue? De la arteria radial. Aquí. ¿Cómo se llama este arco que estamos viendo aquí? ¿Es superficial o profundo? Superficial. ¿Cómo se llama este músculo? Abductor corto del pulgar, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar, aductor del pulgar. Estos son los músculos tenales. Aquí también vemos primer lumbrical, aquí el segundo, tercero y cuarto. Muy importante, chicos, esta es la arteria radial, esta es la arteria cubital. ¿Cuál es la arteria principal que forma el arco palmar superficial? La cubital. ¿Con quién se une la arteria cubital? Con la arteria palmar superficial. ¿De dónde viene la palmar superficial? Es rama de la arteria radial. ¿Y qué forman aquí? El arco palmar superficial. Algo muy importante, entre el arco palmar superficial y profundo, ¿cuál tiene más importancia? El arco palmar superficial es más importante porque origina las arterias. ¿Cómo se van a llamar estas arterias? ¿Cómo se llaman, chicos? Recuerden que anatomía no tiene mucha imaginación. Arterias digitales para los dedos. Entonces, ¿cuántas arterias digitales origina el arco palmar superficial? 4. Primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, la primera arteria digital se va para el dedo meñique. La segunda para meñique y anular. Tercera para el dedo anular y el corazón. Y la cuarta para el corazón y el índice. Normalmente el arco, ¿cómo se llamaba este arco que está palmar profundo? De aquí viene la última digital, que es para índice y para pulgar. Entonces, ¿de dónde se originan las arterias digitales? Del arco palmar superficial y profundo. ¿Cuál es la arteria principal que origina las arterias digitales? El arco palmar superficial. ¿Cuántas digitales origina? 4. Mientras que el arco palmar profundo solo origina una digital que se divide en 2. Entonces, veamos, ¿se aprendieron? Arteria radial, arteria cubital. El arco palmar superficial, la principal arteria es la arteria cubital. La cubital va a unirse con la arteria palmar superficial, que es rama de la radial. La unión de las dos arterias forma arco palmar superficial. ¿Cuántas digitales origina arco palmar superficial? 4. Primera digital, segunda, tercera y cuarta.
Normalmente, una arteria digital se divide en una rama, que sería, siempre va a tener una rama que va a ser lateral y medial, excepto la primera digital, solo da rama medial. Luego la segunda da una rama lateral y medial. La tercera da una rama lateral y medial. La cuarta da una rama lateral y medial. Y la quinta da una rama lateral y medial. Entonces, ¿cuál es la única excepción a la norma? La primera digital. El resto siempre da una rama lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral y medial. ¿Cuántas digitales tenemos? ¿Cuántos dedos hay? 5. Eso es lógica, chicos. Primera digital, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿De dónde viene la primera hasta la cuarta? El arco palmar superficial. ¿Y de dónde viene la quinta? Del arco palmar profundo. Bueno, aquí vemos, esta es la arteria radial. Muy bien. ¿Cómo se llama esta fosa triangular que está aquí? Puede ser, chicos. ¿Cómo se llama esta membrana? Este es el retináculo extensor. Aquí que estamos viendo, ¿la palma o el dorso? El dorso de la mano. Entonces, ¿cómo se llaman estos tendones? Extensores. Este es el extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Aquí se forma la tabaquera anatómica. ¿Qué arteria pasa la tabaquera anatómica? La arteria radial. Aquí vemos que la radial y la cubital originan una rama que se llama arco carpiano. ¿Por qué se llama carpiano? Porque está a nivel del carpo. ¿Está en el dorso o la palma? Dorso. Entonces el arco se llama carpiano dorsal. Y de aquí vienen las arterias metacarpianas. ¿Para qué sirven estas arterias metacarpianas? Para nutrir a los músculos interóseos. Estos son los interóseos dorsales. ¿De dónde viene la primera arteria metacarpiana? Viene de la arteria radial. La segunda, tercera y cuarta del arco carpiano dorsal. ¿Qué arterias forman el arco carpiano dorsal? Radial y cubital. Sus ramas colaterales. Aquí encontré la primera, segunda, tercera y cuarta arteria metacarpiana dorsal. Los músculos interóseos dorsales. ¿Qué interóseo hace esto? Interóseos no existen. Interóseos palmares. Interóseos dorsales. De aquí, lumbrical. ¿Cuál es la arteria que se encarga de nutrir a los interóseos dorsales? Las arterias
Entonces, ¿cuántos arcos carpianos hay? Dos. Carpiano palmar y carpiano dorsal. ¿De dónde vienen las arterias metacarpianas dorsales? Del arco carpiano dorsal, excepto la primera, que viene de la arteria radial. Bueno, ¿cómo se llama esta arteria? Radial. Esta arteria cubital. Esta arteria palmar superficial. Este arco palmar superficial. Arterias digitales. Estas arterias digitales provienen del arco palmar superficial. En total son 4. Cada una debe originar una rama medial y lateral, excepto la primera, que solo da rama medial. ¿Y de dónde viene? Si hay 5 dedos y hay 4 digitales que provienen del arco palmar superficial, ¿de dónde viene la quinta arteria digital? Del arco palmar profundo, y va a dar una rama lateral y una rama medial para índice y pulgar. Bueno, chicos, arteria brachial, arteria cubital, arteria radial. ¿Cuál pasa dentro del canal del pulso? Radial. ¿Cuál origina el tronco de las interóseas? Cubital. Y el tronco de las interóseas se divide en anterior y posterior. Aquí, ¿cómo se llama este arco? Arco carpiano palmar. Gracias a la unión de radial y cubital. Y esto se llama arco carpiano dorsal. Unión de radial y cubital. Esta fosa triangular donde pasa la arteria radial se llama tabaquera anadrómica. Aquí la radial origina su rama primera metacarpiana. Y aquí la radial origina una rama junto a la cubital que origina el arco carpiano dorsal. Y de aquí viene la segunda, tercera y cuarta metacarpiana. ¿Para qué sirven estas metacarpianas? Para nutrir a los músculos interóseos. En este caso, interóseos dorsales. ¿Cuántos interóseos dorsales hay? 4. El primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Cómo se llama este arco que estamos viendo aquí? Arco palmar profundo. Vamos a ver si se acuerdan, chicos. Arteria radial, arteria cubital, arco carpiano palmar. No puede ser dorsal y palmar al mismo tiempo. O es palmar o es dorsal. Este es el arco carpiano palmar, unión de radial y cubital. Y luego vemos que la radial viene y se une con la arteria palmar profunda. ¿De quién es rama la palmar profunda? De la cubital. El arco palmar profundo origina la quinta arteria digital para el índice y para el pulgar. Algo muy importante, ¿cómo se llaman estos músculos?
palmares. ¿Cuántos interóseos palmares hay? 1, 2 y 3. Interóseos palmares son 3. Interóseos dorsales son 4. ¿Por qué solo hay 3 interóseos palmares? Porque el primer espacio está ocupado por el aductor del pulgar. Entonces, si estos son los interóseos palmares, también deben recibir oxígeno de las metacarpianas palmares. ¿Cuántas metacarpianas palmares hay? 3. Primera, segunda y tercera. Estas metacarpianas palmares, ¿a quién nutren? A los interóseos palmares. ¿Y de dónde se originan? Del arco palmar profundo. Algo importante, chicos. Entonces, ¿de dónde se originan las metacarpianas dorsales? De la arteria radial y del arco carpiano dorsal. ¿Y de dónde se origina la quinta digital y las metacarpianas palmares? Del arco palmar profundo. ¿Cuántas metacarpianas dorsales hay? 4. ¿Cuántas metacarpianas palmares? 3. Entonces, si ven aquí, ¿cómo se llama esta arteria? Quinta arteria digital, para índice y pulgar. Y estas son las metacarpianas palmares, para el primer, segundo y tercer interóseo palmar. Sí, suele haber otra arteria. Depende. Si es funcionalmente y no afecta la estética, puede dejarse. La ejecución del paciente. Hay personas que nacen el dedo supernumerario no se considera malformación. El dedo anumerario sí. Las personas que nacen con 4 dedos o con 3. Con 6 es considerado una bendición más que una aberración. O professor, e esse campo muscular poderia ser Y este sería el aductor del pulgar. Y este es el aductor. ¿Cuál? El meñique. El meñique tiene su propio aductor también. Siempre tienen que recordar, chicos, ¿quién hace este movimiento? Interóseos dorsal, interóseos palmar, lumbrical. El pulgar tiene sus propios músculos, ¿recuerdan? Abductor del pulgar, flexor largo, flexor corto. Luego está el músculo oponente, luego el aductor. Y luego aquí en el meñique tenemos el abductor del meñique, oponente del meñique, flexor corto del meñique. El pulgar y el meñique son los dedos más bendecidos, son los que tienen más libertad de movimiento. Bueno, ¿cómo se llama este arco palmar superficial? Unión de la arteria cubital con la palmar superficial. Del arco palmar superficial es de donde vienen las digitales, desde la primera hasta la cuarta. Normalmente la primera digital da una rama medial para el meñique, la segunda da una rama lateral y medial, tercera da una rama lateral y medial, y la cuarta da una rama
lateral y medial. ¿Cuál es la excepción a esta norma? La primera. Va directo para el meñique. Porque lo normal es que las arterias digitales, ¿cuántas ramas deben originar? 2. Siempre una rama medial y lateral. La excepción es la primera. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿qué arco es este? Palmar superficial. De aquí se originan 4 arterias digitales. ¿Qué arterias es esta? Cubital. Y esta es la palmar superficial. Arco palmar superficial. Primera digital, segunda, tercera y cuarta. La primera digital solo origina rama medial. La segunda da una rama lateral medial. Tercera, lateral medial. Cuarta, lateral medial. Y aquí tenía que estar la quinta arteria digital. Rama lateral y medial. ¿De dónde viene la quinta digital? Del arco palmar profundo. Entonces, ¿dónde reciben oxígeno los dedos? De la parte lateral y medial. O sea, de los bordes. ¿Y qué está en el centro? Los tendones. ¿Qué tendones están aquí en el centro? Tendones flexores. Y aquí estarían las arterias. ¿Y qué está por detrás? Tendones extensores. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago un nudo muy fuerte aquí que agarra todo el dedo? Si yo hago un nudo muy fuerte. O si una mujer se coloca un anillo muy apretado también. ¿Qué ocurre? Se detiene la circulación. Y con el tiempo, ¿qué ocurre? El dedo queda negro. Porque necrosa. Y ahí hay que amputar el dedo. ¿Cuánto tiempo puede un dedo quedarse sin flujo sanguíneo? Realmente el dedo sobrevive bastante tiempo sin recibir flujo sanguíneo. Supongamos que aquí se hace un nudo muy fuerte o hay un anillo muy apretado. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir con el dedo? Primero va a volverse de color blanco, porque no hay flujo sanguíneo. Con el tiempo va a volverse de color azul, cianosis, y por último de color negro, necrosis. ¿Cuándo es necesario amputar? Cuando hay necrosis. Entonces, el rojo azul aún puede tener flujo sanguíneo. Por ejemplo, ¿qué se hace si viene una mujer con el dedo azul? Porque justo un enamorado equivocó un número y dio un anillo muy apretado. Se corta el anillo y vuelve el flujo sanguíneo. Y un enamorado compre otro más caro. ¿Entienden? Bueno, tomemos